El sábado, como ahora no estoy visitando mucho las iglesias por ese problema que tengo de salud, pero me comunico vía las redes sociales. Tengo un pastor que estuvo aquí en la Florida, lo conocí personalmente, y es el pastor que ahora estoy dedicando mandarle mis diezmos y mi ofrenda. ¿Por qué? Este pastor es adventista el séptimo día por mucho tiempo, ¿entiendes? Es tremendo pastor. Pero algunos que creemos en un solo Dios y su Hijo, empezaron a mandarle material acerca de la Trinidad. Y él empezó a estudiarlo profundamente y se dio de cuenta que no hay una Trinidad y que la iglesia adventista, al principio, en los 50 años, los primeros 50 años, habían establecido de un solo Dios y su Hijo Jesús. Pero al meterse la iglesia católica en nuestra iglesia, en 1980, cambiaron de un solo Dios a 3 dioses. En un campamento que le tocaba predicar, él nunca había predicado acerca de la Trinidad, porque si tú eres pastor y predicas acerca de la Trinidad y dices que no hay una Trinidad, pierdes tu trabajo. Pero este pastor fue valiente y en un congreso de la iglesia adventista, este pastor empezó a predicar acerca de la Trinidad. Todo el mundo estaba, ¿qué es lo que te está diciendo? La cosa que hizo una controversia tremenda en la iglesia. Fíjate, y el pastor que lo había contratado quedó convencido. Pero después este pastor que lo había contratado lo llevaron a la junta de los líderes de la iglesia y decidieron, vamos a tratar el asunto, y trajeron algunos pastores, y solamente trajeron pastores que creían en la Trinidad y llegaron a la conclusión que hay una Trinidad y que no hay un solo Dios. Entonces este pastor, Carlos Cabello, fue dejado sin trabajo, ¿entiendes? Y perdió el trabajo, pero siguió predicando, ¿entiendes? Y ahora tiene un ministerio independiente y yo vi la valentía que tuvo. Lo invitamos aquí a la Florida, hablé con él en la Florida. Él vive en Bolivia, tenemos un buen contacto y yo todos los sábados a las 11:30 veo en vivo sus predicaciones. Y da la casualidad, mi querida hermana Carmen Vega, ¿okay?, que es pastora de la iglesia Los Nazarenos. Una vez me mandaste un texto que la ley mata, ¿entiendes? Y que el Espíritu vivifica, que lo menciona en 2 de Corintios, el capítulo 3. Dando a entender que la letra mata y no tenemos que seguir los 10 mandamientos. Pero vamos a ver la explicación que nos da este varón de Dios y acerca de la letra mata. Y tuvo una predicación de casi 1 hora y pico, pero yo saqué una porción, 5 minutos, acerca cuando él empieza a explicar ese versículo que dice la letra mata, y la quiero compartir con ustedes y con hermana Carmen Vega también. Y también al final le voy a dar el link para que vean el tema completo que predicó el pastor Carlos Cabello en el día de hoy. Esta es la razón que quiero hacer este pequeño video acerca del pastor y lo que dijo acerca de la ley que mata. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Jeremías 31 lo dice. Y dice, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, mis queridos hermanos. Ahora, yo sé que muchos hermanos, al usar esta porción de las Escrituras, y me ha tocado encontrarme con algunos ya que han dejado inclusive la fe adventista, y estos hermanos me decían, mira, para nosotros es solo Cristo, ya ni siquiera la Biblia. Y yo le preguntaba, ¿y cómo puedes conocer a Cristo si no es a través de la palabra de Dios?
Cristo mismo dijo que es a través de las Escrituras, que las Escrituras hablaban de Él. Y Cristo nos mandó a escudriñar las Escrituras, porque estas son las que dan testimonio de Él. ¿Cómo puedes conocer a Cristo? ¿Cómo me puedes decir que tienes a Cristo? Y decir que ya la Biblia, la palabra de Dios, ya es desechada. ¿Cómo me puedes decir eso? Cuando no tenemos el Espíritu del Señor conduciendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro estudio, llegamos a pensar de esa manera. Mis hermanos, es simple y sencillo. La palabra de Dios viva es Cristo. Esta es la palabra de Dios escrita. ¿Sí? Recuerden, la palabra de Dios viva es Cristo. La palabra de Dios escrita la encontramos aquí. Esta palabra escrita nos habla de la palabra viva. Esta es la que tiene que morar en nosotros. ¿Sí? El contenido de este escrito es el que tiene que morar en nosotros. ¿Qué cosa? La palabra viva. Para que tengamos nosotros verdaderamente vida. Tiene que morir la palabra, tenemos nosotros que morir. Y la palabra viva tiene que vivir en nosotros, habitar en nosotros. Entonces, dice, no de letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios la encontramos descrita aquí en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una explicación, y más que explicación, es una exposición de la ley. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos una exposición de la ley de Dios. La ley de Dios, recuerden que es el carácter expreso del Padre y del Hijo, y está aquí. Pero la letra mata. Si esta palabra en mi vida, ¿sí? En mi vida, si esta palabra queda escrita aquí, en este libro, como letra, y no vive en mí, esta letra me va a condenar. En ese sentido, esta letra me matará. Porque esto es lo que tiene que estar escrito, no en este libro, tiene que estar escrito en mí. Y como ya hemos visto, Cristo es la palabra de Dios viva. Él es la ley de Dios a la diestra del Padre. Él es el Espíritu de Dios que tiene que morar en nosotros para no quedarnos huérfanos. Y así cumpliendo su promesa en Juan capítulo 14 de vendré a vosotros. Relacionemos todas estas cosas, mis queridos hermanos, y entenderemos lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir en 2 Corintios 3, 4 al 6. Si queda escrita esa palabra en ese libro y no en mí, esa me va a condenar. Porque todos seremos condenados por esta ley. Y por esa ley moriremos en nuestro pecado. Pero si la palabra de Dios viva habita en nosotros, el cual es Cristo, si Cristo mora en nosotros, la palabra de Dios, la ley de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces viviremos, mis queridos hermanos. Seremos vivificados. El Espíritu, dice, es el que vivifica. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Hablando de Cristo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello de Dios en nosotros, la ley de Dios en nosotros, el sello de Dios en nosotros, escrito en nuestra vida y corazón, Cristo en nosotros, mis queridos hermanos, esperanza de gloria. Todas estas cosas se ligan justamente en esto. Esto es lo que necesita el hombre para ser perfecto. Esto es lo que al hombre, al ser humano le faltaba. Mis queridos hermanos, le faltaba, tomando nuevamente Aquí le dejo el link.
Si quieren escuchar el mensaje completo, en este link pueden copiarlo y entrar a la página en YouTube y ver el tema completo, que está muy bueno. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y espero que esto sea una bendición para ustedes y podamos ver que solamente está Cristo